El que tenga oídos, que oiga. Luzbel, un altísimo cargo cósmico, diseña un manifiesto de autonomía basado puramente en la impaciencia y en dudar de la existencia del Padre. Su golpe de estado corporativo provoca que la Tierra quede desconectada en una cuarentena física brutal. El concepto mismo de Luzbel choca frontalmente con la idea de un villano de película que busca destruir por puro placer. El creador de nuestro sector, Micael, baja de incógnito, encarnando como Jesús un simple mortal. Negocia y vence a los rebeldes en la cumbre del Monte Hermón, sin usar la fuerza, solo sometiéndose a la voluntad divina. Según los documentos, en el preciso instante en que Micael finalizó su encarnación y murió en la cruz, Luzbel y los demás líderes fueron apresados inmediatamente. Micael no es solo el hijo de Dios en el sentido tradicional que nos han enseñado. Es el jefe absoluto del sistema donde se produjo el problema. Es el Dios creador específico de este sector. Y si el origen de todo el sufrimiento humano, toda esa oscuridad histórica de nuestro planeta, resulta que no tiene absolutamente nada que ver con batallas místicas. Ni con espadas de fuego, ni guerras entre ángeles y demonios. Exacto. Quienes conocen a fondo el tema de la rebelión de Lucifer suelen centrarse en la teología clásica, en el bien contra el mal. Pero hoy vamos a hacer una inmersión profunda que cambia esto por completo. Es que vamos a basarnos en los textos, en los diarios de la saga Caballo de Troya de J.J. Benítez. Y, madre mía, lo que cuentan estos documentos es mucho más frío y hasta cierto punto más aterrador que cualquier mito. Porque no hablan de una guerra mágica, sino de una inmensa crisis burocrática. Un colapso administrativo en cadena. Y fíjate, esto desencadenó un bloqueo de comunicaciones que puso a la Tierra, a nuestro planeta, en una cuarentena estricta. Una cuarentena que lleva activa cientos de miles de años. Es un giro radical, ¿no? Pasar de esa mitología del terror, del monstruo con cuernos, a analizar un fallo de gestión a escala galáctica. Un choque de egos en los despachos celestiales, tal cual. Eso es. Y es crucial entender esto, porque desmantela completamente cómo la humanidad ha interpretado el sufrimiento o el aparente silencio del universo. Y por eso, quien nos escuche hoy tiene que quedarse hasta el mismísimo final de este análisis. Sí, porque la perspectiva cambia radicalmente. Desde luego, porque vamos a desvelar qué ocurrió exactamente en el Monte Hermón en el año 25, el destino actual de Lucifer, y qué es esa misteriosa gran luz que terminará por fin con nuestro aislamiento. Un evento que, según los textos, lo cambiará todo. Antes de continuar con lo que tenemos preparado, un pequeño apunte. Nada supera la experiencia de tener el libro original. Si les falta alguno, les dejamos los enlaces en la descripción. Y porque queremos que este análisis les sea de mucha utilidad, preparamos un PDF descargable con los puntos que veremos hoy. Estén muy atentos porque en unos minutos diré la palabra clave. Solo tienen que escribirla en los comentarios para recibir el PDF. Continuamos con nuestro análisis. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque el concepto mismo de Luzbel choca frontalmente con la idea de un villano de película que busca destruir por puro placer. A ver, es que empecemos por su cargo. Luzbel no era una bestia del inframundo. Era, para entendernos, el equivalente a un director regional de altísimo nivel. Lo fascinante aquí es que las fuentes eliminan de raíz el misticismo del mal. Luzbel era un soberano del sistema. Un alto funcionario. Exacto. Hablamos de un ser brillante, creado en absoluta perfección, dotado de un intelecto brutal y una capacidad de gestión abrumadora. Ostras, es que tenía bajo su jurisdicción administrativa más de 600 mundos habitados. Imagínate la inmensidad de esa red. 600 mundos a su cargo. Y su caída no se debió a una sed de sangre o a una maldad así caricaturesca. No. Fue algo mucho más sutil, ¿verdad? Fue soberbia intelectual pura y dura. Empezó a redactar un manifiesto cuestionando la eficiencia de todo el sistema cósmico. Y a mí me parece interesantísimo detenernos en ese manifiesto. Porque claro, no fue un arrebato emocional de un día para otro. ¿Qué va? Fue un proceso calculado. Según los registros que aporta Benítez, Luzbel plantea un debate muy técnico sobre el larguísimo camino evolutivo del ser humano. El llamado tiempo sin tiempo. Eso es, porque en el sistema establecido, una criatura mortal debe atravesar un proceso inmenso,
mundo tras mundo, para llegar a perfeccionarse y alcanzar el paraíso. Y claro, a Luzbel, como buen burócrata obsesionado con la eficiencia, este sistema le parecía un fraude. Le parecía un derroche de recursos tremendo. Él exigía atajos. Él defendía a capa y espada que las criaturas finitas no deberían someterse a semejante escrutinio evolutivo. Él quería que la resurrección fuera automática, ¿no? Exactamente. En su modelo, la perfección debía ser un proceso automático. Y lo argumentaba todo en nombre de una supuesta libertad, proponiendo que los sistemas locales debían tener autonomía absoluta. Básicamente decía que cada división debía autogestionarse sin rendir cuentas a la central. Tal cual. Pero el punto más crítico de su manifiesto, lo que de verdad convenció a tantos otros administradores, fue su negación del Padre Azul. O sea, ¿dudaba de la existencia misma del creador? Dudaba abiertamente. Suena a que negaba la existencia del gran CEO de la empresa simplemente porque nunca bajaba a ver la oficina. Es una analogía perfecta. Literalmente, argumentó que el Padre Azul era un mito inventado por los altos mandos para mantener el control. Una excusa de los hijos creadores para tener a los sistemas inferiores atados en corto. Y monta su propio modelo de gestión y da un cuartelazo, un golpe de estado interno. Un golpe de estado en toda regla, sí. Pero, a ver, aquí hay algo que seguramente a cualquiera que nos escuche le haga un poco de ruido. Dime. Entiendo perfectamente la analogía corporativa, pero ¿cómo se libra esta batalla en la práctica? Porque la imagen bíblica típica es una guerra a espadazos en el cielo, con ángeles cayendo. Claro, es que esa es una alegoría humana. Es un intento de comprender un proceso puramente administrativo con la mentalidad de la época. O sea que 0 trincheras y 0 fuego. 0. Fue una guerra dialéctica. Un debate parlamentario a escala cósmica que duró años. ¿Se libró a base de discursos entonces? Discursos, argumentaciones legales y manifiestos cruzados entre Luzbel y los altos funcionarios que permanecieron leales. Como Gabriel, que lideraba la oposición al golpe. Eso es. Y esto subraya una idea profundamente racional en los textos. El mal, en este contexto, no es una fuerza oscura con magia. Es simplemente una mala gestión. Mecánicamente hablando, es el acto de pensar y legislar en contra de los circuitos naturales del universo, en contra de esa gravedad espiritual. Pero claro, Luzbel da este golpe de estado corporativo con discursos muy pulcros, muy formales, en los despachos. Y sin embargo, la realidad en la Tierra ha sido un baño de sangre constante. Una desconexión brutal, sí. Porque una insurrección en papel no te explica el nivel de brutalidad de nuestro mundo. Y eso nos lleva de cabeza al concepto del daño colateral. A la famosa cuarentena cósmica. El gran drama es que Urantia, la Tierra, fue uno de esos 37. Estaba bajo la gestión del príncipe Caligastia y su lugarteniente Satán. Y compraron el manifiesto, ¿verdad? Caligastia lo compró entero. Validó la autonomía de Luzbel. Y claro, al hacerlo, desencadenó la respuesta inmediata del gobierno central galáctico. Que, de nuevo, no mandó ejércitos espaciales. No, aplicaron una medida de contención epidemiológica, como si fuera un virus. Aislaron el sistema. Permitieron que la locura del autogobierno durara un tiempo limitado para que las consecuencias quedaran en evidencia ante todo el universo. Y luego cortaron las comunicaciones. Me interesa muchísimo entender el cómo de esta cuarentena. Porque siempre se suele describir como un castigo divino, un castigo moral. Y no tiene nada de moral, es puramente físico y técnico. Exacto. Los textos lo detallan como si se seccionara el cableado de fibra óptica interplanetaria, cortar los circuitos de información. Físicamente, el planeta queda aislado en el espacio y en el tiempo de las corrientes administrativas universales. Nuestro mundo se queda totalmente ciego. Y sordo. Ningún ser celestial puede entrar o salir sin autorización expresa, y las mentes humanas quedan privadas de ese flujo natural de información. De la red de datos del universo. Eso explica perfectamente el estado de amnesia histórica de nuestro planeta, la ignorancia total sobre la vida después de la muerte o el porqué de nuestra existencia. Claro, las civilizaciones humanas nacieron y murieron en la oscuridad más absoluta, sin tener ni puñetera idea de este conflicto en las altas esferas. Eran víctimas, sin más. Daños colaterales de una mala decisión directiva. Un apagón informativo total. Pero, a ver, aquí tengo que hacer de abogado del diablo, nunca mejor dicho. Adelante, a ver. Las fuentes repiten constantemente que este Padre Azul es la esencia misma de la misericordia, el amor absoluto. Sí, esa es la base.
Y sin embargo, la maquinaria cósmica permite que miles de millones de humanos nazcan, sufran y mueran en esta oscuridad solo por la soberbia de 37 ejecutivos galácticos que decidieron saltarse las normas. Entiendo por dónde vas. Es que cortas los circuitos y aíslas el virus, vale, pero dejas a las células sanas, a nosotros, encerrados con los administradores enfermos. ¿No es esto una negligencia monstruosa? Fíjate que eso plantea una pregunta buenísima sobre la jurisprudencia cósmica. La respuesta de los documentos pasa por entender la mecánica del libre albedrío. A ver, explícame eso. A nivel macro, aislar un mundo rebelde protege la cordura del resto del universo. No puedes permitir que la propaganda tóxica corrompa sistemas que están en paz. Vale, contención de daños. ¿Y a nivel micro? A nivel micro, el gobierno cósmico jamás abandonó el destino individual de los humanos. La supervivencia del alma no depende de tener o no cobertura galáctica. O sea, te cortan internet, pero el disco duro interno está a salvo. Totalmente. Las fuentes insisten en que el regalo incondicional de la inmortalidad sigue intacto, pase lo que pase con los jefes del planeta. Aún así, la situación a nivel planetario era un desastre insostenible. Y aquí es donde entra en juego el plan de contingencia, que me parece brutal. La intervención directa. Envían al mismísimo soberano del universo local. Hacemos un inciso rápido. Ahí tienen la palabra para el descargable de hoy. Escríbanla abajo para recibir el PDF y recuerden suscribirse si quieren acompañarnos en cada paso de este viaje. Ahora sí continuamos. Envían al mismísimo soberano del universo local. Al máximo responsable. Y no baja rodeado de ejércitos y gloria, baja de incógnito total. Hablamos de la encarnación de Micael como Jesús de Nazaret. El jefe infiltrado. Exacto. Y es fundamental entender esto desde el punto de vista mecánico. Micael no es solo el hijo de Dios en el sentido tradicional que nos han enseñado. Es el Dios creador específico de este sector. Es el jefe absoluto del sistema donde se produjo el problema. Y su estrategia es de una humildad radical. No podía resolver la rebelión desde su trono chasqueando los dedos. Porque las leyes cósmicas no funcionan así, ¿verdad? Exacto. Las leyes exigen que un rebelde sea vencido en su propio terreno, en igualdad de condiciones. O sea, que para arrebatarle legalmente la soberanía de la tierra a Caligastía y a Luzbel, Micael tenía que bajar al barro. Tenía que encarnarse, someterse a las limitaciones biológicas y psicológicas de un humano normal, en el planeta más conflictivo de todos. Y triunfar como un simple mortal. A mí esto me parece que es donde la historia se pone realmente interesante, porque es la estrategia corporativa definitiva. Se infiltra en la sucursal más corrompida de su imperio. Con un cerebro humano, sujeto al dolor, en una época rodeada de superstición. Y su objetivo, según nos cuenta Benítez en sus fuentes, era una doble misión. Por un lado, sanear la memoria de la humanidad. Efectivamente, mostrar que el Padre Azul no es un dios iracundo que exige sacrificios de sangre, desmintiendo esa imagen aterradora del Yahvé del Antiguo Testamento. Una imagen que la humanidad se había montado precisamente por estar en aislamiento. Claro, la ignorancia pura. Y la segunda misión era dirimir, de una vez por todas, el pleito legal de la rebelión cósmica, lo cual nos lleva directos al clímax político de esta historia. Que ocurre en agosto o septiembre del año 25 de nuestra era. En las cumbres nevadas del Monte Hermón. Y quien nos esté escuchando tiene que olvidar por completo ese mito de Jesús deshidratado en el desierto, siendo tentado por un diablillo que le ofrece pan. Nada de eso. Los documentos describen un escenario completamente distinto. Describen una cumbre de altísima tensión diplomática. Jesús, que ya es plenamente consciente de quién es realmente, se retira a la montaña. Y allí se presentan dos altos emisarios de Luzbel. Pero no bajan a asustarle ni a tentarle con tonterías. Bajan a negociar, porque saben perfectamente a quién tienen delante. Básicamente le dicen, a ver, valida nuestro modelo de autonomía. Si nos das la razón en que el sistema local debe ser independiente, nosotros te entregamos Urantia sin resistencia. Es una trampa legal perfecta. Si uno lo analiza, es brillante. Es que si Micael aceptaba, legitimaba el golpe de Estado, le daba la razón a Luzbel. Y si usaba su inmenso poder divino para aniquilarlos allí mismo. Pues confirmaba el otro gran argumento de Luzbel, que los creadores son dictadores implacables que aplastan cualquier libre pensamiento. Estaba acorralado. ¿Y cuál es la respuesta del jefe infiltrado? Pues, sin usar ni un gramo de poder cósmico, desde su absoluta condición humana, Jesús simplemente responde: hágase la voluntad del Padre. Exacto. Una frase que, claro, llevamos toda la vida interpretando como pura devoción religiosa,
pero que en este marco burocrático es un jaque mate jurídico en toda regla. Absolutamente. Al renunciar a su propio poder y someter su voluntad voluntariamente al Padre, Micael desmorona todo el marco teórico del Manifiesto Rebelde. Demuestra empíricamente, en el peor escenario posible, que esa sumisión no es esclavitud. No, demuestra que seguir la gravedad espiritual del Padre es la máxima expresión de libertad. Y las fuentes aseguran que las inteligencias de todo el universo estaban conectadas observando esto en directo. Estarían alucinando. Atónitos, viendo cómo el soberano desarticulaba la rebelión más grave de la historia sin levantar ni la voz. Y con ese movimiento maestro, las actas del universo registran un cambio de titularidad inmediato. Jesús arrebata legalmente el título a los rebeldes. Y es investido como el nuevo príncipe de este mundo. Termina la reunión, los emisarios se retiran con el rabo entre las piernas y el pleito queda visto para sentencia. Un triunfo administrativo total. Pero claro, a ver, si alguien nos está escuchando con atención, seguro que levanta la mano y dice, un momento, Ya sé lo que vas a preguntar. si Micael ganó esa batalla legal hace 2000 años y ya es el dueño legítimo del planeta, ¿por qué nuestro mundo sigue siendo un caos absoluto de guerras, injusticias y dolor? Claro, porque no se levantó la cuarentena al día siguiente. Es la pregunta del millón. Si ganamos, ¿por qué seguimos a oscuras? Pues porque el cambio de titularidad legal en un papel no revierte automáticamente los daños estructurales de miles de años de aislamiento. Ya, claro. Piensa en un país terrestre que acaba de salir de una dictadura larguísima. El dictador ya no tiene el poder legal, ya no está en el gobierno. Pero la infraestructura está destrozada. La economía está rota y la mentalidad de la población sigue totalmente traumatizada. El mundo tiene que reconstruirse paso a paso. No hay atajos mágicos. Además, hay un factor técnico importantísimo sobre los cabecillas de la rebelión que rompe los esquemas mentales que solemos tener. El paradero actual de Luzbel. Exacto. ¿Dónde está ahora mismo? Y esto es crucial que quede clarísimo. No están en un infierno de fuego torturando almas con tridentes. Ni de broma. Tampoco andan por la tierra susurrando maldades al oído para hacernos pecar. Según los documentos, en el preciso instante en que Micael finalizó su encarnación y murió en la cruz, Luzbel y los demás líderes fueron apresados inmediatamente. Detenidos y sacados de circulación. Están confinados en mundos prisiones espirituales, completamente incomunicados e inhabilitados, a la espera de un juicio a nivel superuniversal. Se les quitó todo acceso a Urantia y a la red cósmica, o sea, cero poder operativo. Cero absoluto. Y esto es vital, porque desmitifica todo el terror que hemos arrastrado históricamente. Hay un pasaje, de hecho, buenísimo en Caballo de Troya que ilustra esto a la perfección. Es cuando los discípulos ven unas hortalizas gigantes, unas plantas raras, y le preguntan a Jesús asustados si eso es obra del demonio. Y el maestro se echa a reír. Literalmente se ríe en su cara. Les pide que se olviden ya de los diablos y afirma tajantemente que están derrotados y que no pueden tocar nuestro mundo. Es que va mucho más allá. Ataca frontalmente el concepto mismo de la posesión demoníaca, que tanto daño ha hecho. Diagnostica casos que la sociedad de la época etiquetaba de endemoniados como simple epilepsia. O enfermedades mentales severas. Les quita la etiqueta mágica, despoja al mal cósmico de su poder. Entonces, si uno se para a pensar qué significa todo esto, la conclusión es muy fuerte. Significa que el diablo no es un monstruo todopoderoso. Es un exdirectivo encarcelado al que se le ha cortado el wifi. Esperando una auditoría final en una celda de aislamiento, exacto. Por lo tanto, la maldad que vemos en la Tierra hoy en día no es ninguna influencia demoníaca. Es pura cosecha humana. Nuestras propias pésimas decisiones. De la marinera. Pero esto nos lleva a otra duda sobre los tiempos burocráticos. Si llevan cientos de miles de años terrestres encerrados en esa prisión espiritual, ¿por qué no se ejecuta la sentencia de una maldita vez y cerramos el caso? Ahí entramos en la filosofía profunda del cosmos. Si revisamos el panorama general, encontramos la famosa máxima del maestro. Que la misericordia es paciente. Exactamente. La jurisprudencia del universo no busca venganza, ni castigos ejemplares para meter miedo. Busca siempre la recuperación de la criatura. O sea que se les da tiempo para arrepentirse. Se les está otorgando un margen de tiempo inmenso para que pueda surgir una chispa de arrepentimiento, para que reconozcan el fallo catastrófico de su orgullo. Sin embargo, las filtraciones de esos textos apuntan a que el pronóstico para Luzbel es bastante sombrío. Su orgullo intelectual es tan denso, tan profundo, que rechaza el perdón sistemáticamente. Es incapaz de dar su brazo a torcer frente a todo el universo.
Entonces, ¿qué ocurre si el juicio finalmente se celebra, se dicta sentencia y son declarados culpables sin posibilidad de rehabilitación? Porque el castigo, y esto me tranquiliza bastante, no es un lago de azufre hirviendo por la eternidad, No, eso sería un absurdo sádico. impropio de un Dios de amor, claro. La pena máxima, según los textos, es la aniquilación. La extinción de la personalidad. Es un acto de misericordia final, Borrarlos de la existencia. como si jamás hubieran existido. No hay sufrimiento eterno, simplemente ceso su conciencia. Y es precisamente la conclusión de este megajuicio cósmico lo que los textos señalan como el detonante del evento que prometíamos al principio. Ah, claro, el gran final. El evento más esperado para nuestro planeta. El famoso Or Gadol. La gran luz. Se menciona que en el preciso instante en que el Tribunal Universal emita y ejecute ese fallo definitivo sobre los rebeldes, las redes de la cuarentena cósmica que nos tienen aislados se van a disolver. El cableado de fibra óptica espiritual se va a reconectar de golpe. O sea, será el momento en que la Tierra recupere su visibilidad en el circuito de mundos habitados. Terminando por fin con miles de años de aislamiento. Y claro, recibiendo de golpe todo ese flujo inmenso de información, de energía y de asistencia directa del universo. Madre mía, va a ser un choque cultural y espiritual para la humanidad de unas proporciones inimaginables. Será el fin de la ceguera. A ver, resumiendo un poco esta inmensa estructura burocrática que hemos desplegado hoy porque tiene tela. Venga, un repaso rápido. Luzbel, un altísimo cargo cósmico, diseña un manifiesto de autonomía basado puramente en la impaciencia y en dudar de la existencia del Padre. Su golpe de estado corporativo provoca que la Tierra quede desconectada en una cuarentena física brutal. Para contener el virus de la rebelión. El creador de nuestro sector, Micael, baja de incógnito, encarnando como Jesús, un simple mortal. Negocia y vence a los rebeldes en la cumbre del Monte Hermón, sin usar la fuerza, solo sometiéndose a la voluntad divina. Les da un repaso legal impresionante. Hoy, esos administradores rebeldes están en cárceles espirituales esperando juicio, sin poder ninguno sobre nosotros. Mientras la gente les sigue echando la culpa de todo, claro. Y cuando ese juicio acabe por fin, la gran luz restablecerá nuestras telecomunicaciones cósmicas. Es una síntesis perfecta. Traslada el peso de nuestras acciones desde ese miedo infantil a los monstruos hacia nuestra propia responsabilidad, ¿no? Exacto. Deja clarísimo que el universo está cimentado en la paciencia y el amor, no en el castigo. Totalmente. Pero oye, no podemos cerrar esta inmersión sin tocar un último concepto. Una idea revelada en estos diarios que, francamente, le da la vuelta a todo este drama del aislamiento. Sí, algo que altera la percepción de que somos simples víctimas dejadas de la mano de Dios. Porque hemos establecido que la humanidad tuvo que tragar con una cuarentena oscurísima por culpa de jefes corruptos. Pero la central del universo no dejó a la Tierra en el abandono total. A toda persona que nace en este planeta asolado y desconectado se le hace una concesión directa e incondicional. La llamada chispa divina. Un fragmento literal del Creador habitando en cada mente humana. Es una fracción real del Padre Azul que pilota en silencio nuestros pensamientos, reajustando la brújula interior pero sin violar jamás el libre albedrío. Es un mecanismo asombroso. Y asegura de forma incondicional nuestra inmortalidad, independientemente de nuestros tropiezos. Una presencia que no interfiere dando órdenes, sino que te empuja muy sutilmente hacia arriba, garantizando que a pesar del apagón informativo en la Tierra, cada persona tiene una línea directa y encriptada con la fuente. Inhackeable, diríamos hoy en día. Y esto nos plantea, fíjate, una reflexión final muy provocativa para llevarnos a casa. A ver, suéltala. Si cada uno de nosotros alberga dentro un fragmento literal del cosmos que garantiza el destino, si contamos con el navegante más perfecto oculto en la propia mente, operando en un entorno de total aislamiento, donde la fe no tiene pruebas visibles, Claro, donde hay que creer a ciegas. ¿es de verdad una desgracia la cuarentena de la Tierra? Uf, buena pregunta. ¿O cabe la posibilidad de que este rincón aislado, ciego y conflictivo se haya convertido de forma paradójica en el escenario más exigente, extraordinario y de élite de todo el universo para forjar el mérito real de un alma? Porque es aprender a caminar hacia la luz desde la oscuridad más densa, guiado solo por ese susurro interior. Es muy posible que el mayor desafío y el mayor mérito de la creación entera se esté dando, precisamente, aquí mismo en cuarentena. Pues ahí dejamos esa idea resonando. Un cambio de perspectiva absoluto sobre nuestro verdadero lugar en este inmenso sistema estelar.
Agradecemos mucho que nos hayáis acompañado en este complejo viaje documental y os esperamos en la próxima inmersión. Para los que quieren seguir el hilo de la historia, hagan clic en el video de la pantalla final y asegúrense de dejar su palabra clave abajo para que el equipo les mande el material descargable. Hasta ahora mismo.